Hola, buenas. Estamos otra vez aquí en el Stage One de Singular, un espacio fabuloso que nos dejan para grabar una serie de eventos técnicos o de charlas técnicas que tenemos para tratar diferentes ámbitos del mundo del emprendimiento, de las startups, del desarrollo, cuestiones más técnicas o de contratación. Y bueno, ya me habéis escuchado muchas veces por aquí, yo soy Leo, trabajo en Manfred, vengo del mundo técnico, llevo muchos años desarrollando y liderando equipos y hoy nos acompaña Marco, que es desarrollador, emprendedor y que tras muchos años desarrollando y viendo ciertas carencias en cuestión de métricas o de experiencia del trabajador, del desarrollador, pues se tiró al charco de emprender y ha montado un producto del cual ahora vamos a hablar y que me gustaría que tú te presentases lo primero, Vale. Marco. Gracias por venir. Nada, un placer, gracias por invitarme, Leo, Borja, Bárbara. Pues sí, yo creo que me presentaste bien. Soy desarrollador, estudié ingeniería informática en la UPC y mientras estudiaba pues trabajaba como desarrollador en una startup. Y en esa startup pues detecté, bueno, veía todos los días el problema que teníamos. Teníamos varios problemas, pero uno de ellos, y muy grande, que dolía mucho, era la colaboración en las pull requests, en las code reviews, ¿no? Entonces empecé desarrollando una solución para este problema específico y de ahí pues, lo publiqué en el marketplace de Slack y de GitHub. Conseguí un cofundador súper bueno del que estoy muy agradecido y por ahí fuimos desarrollando el producto a esta plataforma que a día de hoy es Pulpo, que ayuda a líderes técnicos a mejorar el developer experience de su equipo con métricas, feedback de los developers y con algunas herramientas como esta inicial para mejorar la colaboración en las code reviews. Nos conocimos en la TRG, en la Tarugo del 24, y estuvimos charlando un buen rato y a mí es que estas cosas me gustan mucho y me pareció un producto que estáis haciendo súper interesante y súper de mucho valor, ¿no?, para las empresas. Y como nos decías, es una herramienta, ¿no?, que ayuda a los equipos a entender qué está ocurriendo, ¿no?, o ver Total. posibles cuellos de botella o cosas donde puedan mejorar, ¿no? Detállanos un poquito más, Sí, para el que tenga esa necesidad, qué le total. puede aportar Pulpo a sus equipos. O sea, Leo se conoce bien el producto porque iba ahí en la TRG con el portátil enseñando demos a todo el mundo. Y entonces, pues lo conoce bien. Pero bueno, para el que no lo haya visto, al final en equipos de desarrollo medianos o que están creciendo, a partir de 10 desarrolladores, empieza a ser difícil saber cuáles son los cuellos de botella más importantes en el equipo. En general, todos los líderes tienen una intuición, porque más o menos tienes intuición de cuáles las áreas en las que deberías invertir para desbloquear la productividad de tu equipo, pero sin datos es muy fácil invertir en el área equivocada y eso tiene un coste muy alto. Entonces, lo que hacemos en Pulpo es recopilar datos de distintas fuentes, de los providers de Git, de las herramientas como Jira, Linear, estas cosas, y por ahí sacamos datos objetivos y también los combinamos con feedback de los desarrolladores. Los datos objetivos son muy útiles para pues, ver en base a benchmarks cómo está el equipo en un punto en concreto y cómo es la evolución del equipo. Y el feedback de los desarrolladores suele ser muy útil para saber cuáles son las áreas en las que deberías mejorar más. Hacemos en base pues, encuestas cuatrimestrales o feedback en el momento, sirve mucho para saber cómo se sienten los desarrolladores en un área específica y dónde deberíamos invertir. O sea que dentro de la plataforma la empresa tiene un set de métricas para comprender cómo va evolucionando su negocio, ¿no?, o el producto, y a la vez el desarrollador tiene su perfil propio para ir entendiendo sus propias métricas y complementar para el manager. Bueno, en realidad en general son métricas más de equipo.
El desarrollador realmente podríamos tener, los datos los tenemos, ¿no? Métricas individuales de los desarrolladores, pero realmente no aportan tanto valor esas métricas individuales. Son más métricas de equipo. Y ahí, en general, bueno, nos basamos en distintos frameworks de productividad, de Dora, Space, Devex, y todas ese tipo de métricas están en la plataforma. Claro, durante este rato que vamos a pasar juntos, hablaremos en muchos momentos del Developer Experience, pero para el que no está habituado a ese concepto o a su Devex, ¿no? Más reducido, ¿qué es exactamente eso para vosotros? ¿Qué es el Developer Experience? Vale, muy buena pregunta. Y aquí igual voy a decir algo un poco polémico, pero para mí, y antes lo hablaba con Borja, Developer Experience es hasta casi un eufemismo para Developer Productivity. Al final, algunos CEOs se piensan que Developer Experience es pues eso, que el desarrollador esté cómodo, trabajo remoto, perks de, no sé, bienestar, comida en la oficina y estas cosas. Pero realmente es optimizar los procesos y la forma de trabajar para que el desarrollador sea lo más productivo posible. Pues que saquemos código rápido, que sea estable, más fácil de mantener y que todo sea lo más eficiente posible, que al final es Developer Productivity. Lo que pasa que, bueno, a veces cuando dices measure developer, medir productividad de desarrollo, a veces la gente lo malinterpreta como medir individualmente a los desarrolladores, que sabemos que es algo que no funciona y puede ser un poco como una percepción negativa del producto. O sea que las líneas de código por desarrollador en vuestro producto no se meten, no se contempla, sino que vais más a métrica del equipo, de cómo está avanzando el producto y cómo están rindiendo. Sí, que conste que está bien también medirlas. Por ejemplo, hay un framework de productividad que es muy famoso, que es Space, y hay pues distintas áreas dentro de Space. Una de esas áreas, la A, es de Activity, y esas son todas las métricas que tienen que ver con actividad individual de los desarrolladores. Y ahí hay pues commits, líneas de código, tiempo, bueno, en general todo lo que tiene que ver con la actividad individual de los desarrolladores. O sea, el hecho de medirla en sí no está mal, porque es útil para detectar anomalías, outliers. Lo que sí que está mal es rankear a todos los developers por este tipo de métricas, no porque sea inmoral o algo así, sino porque no funciona, no tiene sentido. El hecho de hacer más volumen de actividad no significa que el desarrollador sea mejor. Y que a lo mejor aporta más valor con menos líneas de código que otro que sí, ¿no? O sea, es difícil que eso repercuta en el valor que está retornando a la compañía, entiendo. Total, total. Sí, no sé, siempre es muy fácil de ver con el ejemplo de en un equipo de ventas versus un equipo de ingeniería. En un equipo de ventas es muy fácil correlacionar el input de una persona con el outcome a nivel de compañía, ¿no? Pues puedes ver las llamadas que hace, el porcentaje de cierre de cada llamada y puedes ver el impacto que está teniendo en las métricas de outcome. Individualmente a los desarrolladores es muy difícil saber el impacto que está teniendo una pull request o, yo qué sé, por ejemplo, si haces una pull request de un tamaño aceptado, o sea, que no sea ni muy grande, todo con buenas prácticas, etcétera, ¿qué impacto está teniendo eso al final en revenue, ¿no? en ingresos? Es como imposible, ¿no? Y aún por encima, en ventas, aunque no supieras el impacto de input a outcome, puedes rankear a los SDRs o a los account executives por métricas de input. Puedes decir, oye, cuantas más llamadas hagas y cuanto mejor sea el cierre, el porcentaje de cierre, pues podemos rankearlos uno en uno. Es decir, cantidad, número de llamadas y calidad, porcentaje de cierre. Pero en ingeniería
en desarrolladores tampoco tiene sentido, porque dices, cantidad, tenemos métricas de actividad, número de commits, número de pull requests, etcétera, pero luego está el tema de la calidad. ¿Y qué es calidad en software? Y aquí, para mí, calidad es... bueno, hay un framework que a mí me gusta mucho que se llama Truce, que bueno, son distintas áreas, si quieres luego lo puedo explicar. Investigo. Pero tiene en cuenta varias cosas, ¿no? En general, los desarrolladores decimos calidad como que el software sea mantenible, escalable, testable, y solemos dejar un poco más de lado pues cosas como que cumpla las expectativas del usuario y las necesidades del usuario, sacarlo rápido en el momento en el que la compañía lo necesita. En general, medir la calidad individualmente es muy difícil. Bueno, y colectivamente también, ¿no? Porque al final el impacto que va a tener en tu cliente lo puedes medir con el paso del tiempo, no es un retorno inmediato, ¿no? O sea que pues SonarQube, por ejemplo, que es una herramienta de análisis de código estático que te da calidad, etcétera, te da una calidad diferente a la que tú estás hablando. Claro, no tiene en cuenta si la feature que estás sacando realmente cumple las necesidades del cliente, ¿no? Que está bien tener eso en cuenta cuando definimos calidad. ¿Cómo decides? Pues tú, como has explicado cuando te presentabas, vienes del mundo del desarrollo, de haber desarrollado, y hubo un momento en el que tú dijiste, emprendo y monto Pulpo. ¿Qué es lo que te llevó a meterte en este jardín, ¿no? Que es el emprender? ¿Y por qué un producto como Pulpo? Sí, pues al principio fue por resolver un problema que teníamos en el sitio en el que estaba trabajando. Entonces fue como muy natural de, oye, tenemos este problema, las pull requests se nos están quedando muertas todo el rato, tenemos que estar encima hablando por Slack, mandando DMs de, oye, ¿me puedes revisar el código? ¿Me puedes revisar esta PR? Hablamos por canales en los que había gente que no estaba involucrada en el proceso, en la PR. Entonces pues hice una integración entre GitHub y Slack en la que cada vez que creas un canal, una pull request en GitHub, te da la opción de crear un canal de Slack efímero asociado a esa PR bidireccionalmente. Y eso agilizaba mucho la colaboración y hacía que las PRs salieran antes a producción. Y a partir de ahí se fue liando la cosa. Y sí, conocí a la gente de Codely, hice un directo en su estudio, súper agradecido también con ellos. Y ahí de repente pues empezaron a descargarlo empresas como de golpe y ahí ya dijimos, buah, esto a lo mejor me puedo meter a tope. Y así es. ¿Y a la gente de Codely les conocisteis en algún evento también, como nos conocimos nosotros? O... No, les hablé por LinkedIn. Sí, les dije, fue algo como, oye, estudiamos en el mismo sitio, soy fan, estoy montando esto, ¿qué os parece? Y me acuerdo que Javi me respondió así a secas, directo en Twitch pa'lante. Y yo me quedé, ¿qué querrá decir, no? Y luego dije, hostia, lo dice en serio. Y dije, bueno, pues venga. Ahí no tenía ni el producto hecho ni nada. Tuve que decirle que esperara un poco a que lo acabara, un MVP y... Pero lo empezaste solo. O sea, el desarrollo lo empezaste tú. Bueno, al principio de todo lo empecé a montar con mi compañero de piso. Los dos estábamos en la universidad y él estaba trabajando en Verse. Pero bueno, luego él decidió no seguir y seguí yo. Esto fue, bueno, estuvimos al principio los dos unos 2 meses o algo así, 3, y luego seguí yo. Y luego busqué otro cofundador. Y a partir de ahí,
O sea, ¿cómo ha evolucionado la compañía? ¿Cuántos sois ahora? ¿Cómo os gestionáis? Seguimos siendo muy poquitos, seguimos siendo los dos fundadores y el inicial nos ayuda de vez en cuando. ¿Y seguís los tres? Sí, ¿Y sacáis, o sea, sigues desarrollando? sí, sí, sí. Sobre todo mi socio, Cesc, es, bueno, CTO, pero bueno, es un poco de todo porque los dos hacemos muchas cosas. Y él sobre todo desarrolla backend y un poco de frontend y yo frontend y el resto de cosas. ¿Y en Pulpo utilizáis Pulpo? Sí, sobre todo para el workflow de pull requests. El tema de insights también, lo que pasa es que tiene mucho más sentido para equipos un poco más grandes. Sí, porque ahí es cuando falta más visibilidad. En nuestro equipo es como muy fácil saber dónde están los cuellos de botella, ¿no? Porque si no lo hago yo, pues lo hace Cesc. Y entiendo que la parte más, no sé si llamarlo comercial, ¿no? O de producto, de definición de producto, ¿también la hacéis de forma colaborativa o en este caso tú te encargas un poco más? Parte comercial me encargo yo y a nivel de producto los dos. Sí. De hecho, realmente los dos, yo salgo más a vender y él está más en el canal de mantener a los clientes. Pues en Slack tenemos un Slack Connect con cada cliente y ahí estamos los dos y vamos pues resolviendo dudas, customer support y estas cosas. Bueno, volviendo un poco al producto, ¿cuáles son los cuellos de botella que suelen vuestros clientes identificar usando vuestro producto? Y no sé si vosotros aconsejáis cómo poder resolver o si sabéis cómo van resolviendo esos problemas que se encuentran. Pues a ver, depende mucho de la empresa, cada empresa es un mundo, ¿no? Pues a veces, yo qué sé, salen problemas con, puede ser el proceso de despliegue a preproducción, puede ser el proceso de revisión de código, en ese caso damos nuestra propia solución. Dentro del proceso del workflow de desarrollo hay distintas fases, ¿no? El proceso de asignación de revisor, de despliegue a preproducción, de despliegue a producción, y ahí pueden pasar muchas cosas. Luego también está pues, observabilidad en producción, el proceso de on-call, deuda técnica, documentación. Hay muchas áreas diferentes y pues cada empresa pues le salen unas prioridades diferentes dependiendo de sus métricas y del feedback que están dando sus desarrolladores. Y a veces también depende del equipo, porque si tienes una empresa pues, de 100 desarrolladores, tienes varios equipos y la prioridad principal en un equipo puede ser distinta a la de otro equipo. Claro, y antes decías, por ejemplo, o sea, yéndonos a un ejemplo concreto, ¿no? Que se abre un canal efímero en Slack y decías, es bidireccional. Claro, lo que escribes en Slack, luego lo tienes en tu repositorio, en la parte de comentarios de los commits, etcétera, de la revisión. Sí. ¿Cómo de útil es eso? Pues a mí, si yo lo hubiese tenido, lo hubiese agradecido un Sí, montón. la verdad que es muy útil. De hecho, o sea, estoy muy seguro de que mejora mucho el proceso de revisión. También se puede ver, lo guay es que se puede ver el impacto de esta iniciativa, de este tool, con la otra parte de Pulpo. Puedes ver tiempo de revisión de código y el feedback de los developers en el proceso de revisión y puedes ver cómo varía antes y después de usar esta herramienta. Y de hecho, yo, en general, todo el mundo que la prueba acaba usándolo de forma indefinida. Y si alguien, igual, no sé si decir esto, pero si alguien lo prueba, tiene proceso de revisión, lo prueba en un equipo de 5 desarrolladores o más y no lo acaba usando, yo saco de mi bolsillo 100 euros y se lo doy. Arriesgadas declaraciones, ¿eh? Sí. No, pero a ver, yo creo que puede agilizar un montón.
¿Tenéis números globales? O sea, no vas a decir, pues esta empresa ha mejorado tanto. Sí, depende mucho de la empresa. Lo que solemos ver es en torno al 10% de tiempo de code review time, desde que asignas un revisor hasta que está aprobada, lo reducimos en un 10% de media. Que ya está bien. Sí, sí, porque es un proceso que, claro, a lo mejor si tienes un equipo muy pequeñito, no hacéis muchas pull requests, pues a lo mejor no ves tanto el impacto, pero en una empresa de 100 desarrolladores, claro, igual crean pues 80 pull requests al día y es un tiempo ya considerable. Claro, cuanto más volumen, un incremento porcentual, pues es mucho más impacto. ¿Y qué otras features tiene Pulpo como esta que digas, joder, es que van a ahorrar un tiempo al equipo X? Sí. Pues dentro de Pulpo, bueno, el workflow este de revisión, pues hacemos un resumen con inteligencia artificial para dar como contexto en la pull request al revisor. Es una forma fácil de entrar en la pull request. Yo qué sé, si fallan los workflows, también puedes configurar avisos ahí, recordatorios para que la gente esté al tanto. Yo qué sé, en Slack hay como muchas features dentro de Slack. Puedes mandar reportes con las métricas del equipo, puedes pedir feedback individual por Slack. Y luego, pues dentro de las métricas, pues también pues, analizar todas las métricas de forma exhaustiva, poner objetivos, hacer encuestas cuatrimestrales. Qué guay, todo eso, claro, va construyendo una métrica o un valor a la compañía más completo en todo el ciclo de desarrollo. Claro, sí, sí, total. Y ¿dónde tú aconsejarías a una empresa o un equipo que invirtiese tiempo o esfuerzos para mejorar ese developer productivity que llamabas, ¿no? Yo qué sé, la parte de despliegues, de revisión, ¿dónde ves que tiene más impacto? Claro, lo primero que hay que hacer es investigar dónde puede tener más impacto. Es que eso es muy importante, porque, o sea, primero miramos dónde puede tener más impacto, primero con las métricas y luego con el feedback de los desarrolladores. Lo que hacemos es preguntarle a cada desarrollador por Slack, hacemos una encuesta en la que preguntamos cómo se sienten con cada una de las áreas con las que interactúan en su día a día y qué prioridad tendría invertir ahí para desbloquear su productividad. Y luego también un campo de texto libre para que puedan explicar cuál es el pain que sienten en ese área, ¿no? Luego todo eso pues lo agrupamos en una sola plataforma y los líderes del equipo pueden ver, vale, pues en este equipo el que más impacto tiene es este y a nivel de organización es este y esto es lo que está diciendo la gente. Hacemos un resumen con inteligencia artificial que tiene sentido si tienes muchos desarrolladores para que puedas ver cuáles son los pains más comunes y con esos pains dices, concho, pues si hago esto y esto es lo que va a tener más impacto. Lo haces y una vez lo haces puedes medir el impacto que está teniendo haciendo otra encuesta y también con las métricas objetivas. Y ahí pues, pueden salir muchas cosas. Puede salir pues, mejorar el proceso de despliegue a preproducción, del tiempo de revisión de código. Cada empresa tiene sus particularidades. Vale. Y claro, contabas que tienes, o sea, Pulpo se integra con Slack, se integrará con todos los repositorios, o muchos de los repositorios que se suelen usar. Pero ¿qué cosas tendría que tener en cuenta una empresa o cómo se integra Pulpo en un ecosistema de un equipo de desarrollo? Pues la integración es bastante sencilla, o sea, instalas una aplicación en GitHub, GitLab, Bitbucket, en Jira,
en Slack. Y una vez tienes la integración hecha, pues hacemos un fetch de un histórico de, por defecto, 3 meses, y a partir de ahí, cada acción que hacen los desarrolladores, Pulpo recibe un evento, y en tiempo real vamos actualizando todas las métricas. Y luego, eso por la parte de métricas, y por la parte del workflow de pull requests, también es automático. Tenemos que linkar cada persona en GitHub con cada persona en Slack. Eso sí que puede ser un poco más manual. Tiene que ir cada developer a decir quién es quién. Y luego, pues nada, cada vez que se crea una PR, pues configurar que se envía al canal del equipo, a un canal efímero. Y no tardas mucho en... Y eso entiendo que es configurable. O sea que... Claro, todo es configurable. Puedes configurar, yo qué sé, si quieres que se creen canales en las PRs draft, si quieres que se envíen pues avisos de workflows cuando fallan o siempre, puedes configurar todo, por supuesto. Si quieres el revisor con inteligencia artificial o no. O sea que desde que lo instalas, o sea, el día 1 de abril lo instalamos y automáticamente yo voy a tener métricas de los últimos 3 meses de mis equipos. Sí. Que eso ya da un valor diferencial, sí. ¿no? Sí, bueno, ahí en las métricas de estabilidad, por ejemplo, medimos mean time to restore y change failure rate. En algunas métricas tenemos que hacer un protocolo con la empresa para saber qué es lo que ellos identifican como un failure en producción, porque cada empresa tiene sus propias reglas para eso, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que configurar esas métricas y el resto pues son automáticas. Qué guay. Y claro, ahora sois 3, nos contabas. ¿Qué tenéis en mente o hacia dónde queréis llevar Pulpo? ¿Qué nuevas features vais a incluir? ¿Cómo estáis construyendo ese producto? Pues, buena pregunta. Y el hecho de ser 3 también nos da una ventaja muy importante, que es que nos permite ir muy rápido. Y nos permite cambiar muy rápidamente las prioridades a corto plazo en base a las oportunidades que vemos que tiene más impacto. Entonces, cada semana tenemos nuestro backlog y pues hacemos un gráfico de coste-impacto. Y vemos, oye, vamos a las tareas que tienen mayor ratio impacto-coste, ¿no? Las que tienen más impacto, menos coste. Y vamos desarrollando así. Por eso sí que tenemos una visión a largo plazo de lo que queremos que sea Pulpo en el futuro. Queremos pues, integrarnos con más herramientas, como antes mencionabas, SonarQube, métricas de calidad de código, porque creemos que puede tener mucho valor. Pero también tiene mucho coste desarrollar eso, ¿no? Entonces, vamos combinando corto plazo y largo plazo. Y yo me imagino, pues, un poco lo que tenemos ahora, pero agregando datos de más fuentes diferentes, ayudando a los equipos a detectar cuellos de botella en distintas áreas y también teniendo distintas soluciones para los cuellos de botella más comunes. Ahora tenemos una solución para el tiempo de revisión de código, la colaboración en las code reviews, y me imagino más soluciones como esta en otras áreas. Claro, pues, es que teniéndolo todo podéis identificar dónde están y a partir de dónde están esos cuellos de botella ir pensando qué construir, ¿no? Para ir solventando ciertas cosas. Sí, pero ahora en un equipo pequeño nos focalizamos en la herramienta de insights, obviamente. Por eso a largo plazo ya, sí. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo trabajáis de una forma colaborativa tu compañero, tu cofundador? ¿Y tú qué stack tecnológico tenéis detrás? ¿Cómo habéis montado Pulpo? Pues Pulpo el backend está hecho en Go, que es como muy ligero y muy rápido todo. De hecho, tenemos una infraestructura
que tenemos, oye, pues entorno de preproducción, está certificado con SOC 2 y creo que pagamos menos de 100 euros al mes, 90 y algo. O sea que eso, guay. Un coste bajo, ¿eh? Sí, sí, muy, muy bajo. Sí, sí. Y procesamos decenas de miles de eventos al día y va como todo muy, muy rápido. En cuanto a la infraestructura está como muy, muy bien montado. Luego usamos Cloudflare, que en la capa gratuita también va muy bien. Y para el frontend Nuxt, que es un framework de Vue, con Tailwind. Y realmente tampoco, o sea, podría ser React y también sí. Que al final, primos hermanos, ¿no? Sí, seguramente sí. tengan las mismas funcionalidades. Sí. Y claro, esa relación o esa developer productivity vuestra, ¿cómo la gestionáis en el día a día? Claro, yo creo que developer experience en Pulpo es óptima, pero tampoco tiene mucho mérito, porque Por los chicos que sois, ¿no? claro, Siendo claro, dos. exacto. El reto está en equipos de 100 personas y que tengan una developer experience óptima. Eso sí que tiene mucho mérito. Y bueno, a ver, tuve la oportunidad de conocer equipos así y la verdad que lo tiene muy, muy bien montado todo. ¿Y cuáles son, en esos equipos que son más complejos de gestionar, de medir, de hacer que todo carbure bien, cuáles son los errores más comunes que has visto o más impactantes para ellos? ¿En los que funciona todo bien o Bueno, en los más grandes? en los grandes, ¿cuáles son los errores más comunes o donde más podéis? Claro, en los equipos grandes yo te diría que de los errores más comunes es como crear una mala cultura de desarrollo. Y ahí, por ejemplo, muchos managers, y hace poco escribí sobre esto, nos siguen pidiendo como métricas individuales y rankear a los desarrolladores individualmente. Y eso crea una mala cultura que además tampoco... O sea, una mala cultura por lo que decíamos antes de que no tiene sentido rankear a los desarrolladores individualmente por métricas individuales. Y eso en general es como un error. Yo diría que es de los errores más grandes y lo vi en varias empresas. O sea que ahí tenéis también una parte educacional, ¿no? Sí. de mentorizar o de ayudar sí. a que comprendan que lo realmente es el equipo, la productividad del equipo. Sí, total. De hecho, a veces bueno, dentro de Pulpo tenemos nuestro Technical Advisory Board, que es una red de líderes técnicos y algunos de ellos son fractional CTOs. Ayudan a empresas asesorando a CTOs y managers a mejorar su equipo, ¿no? Entonces, esa parte educacional a veces la hacen ellos y si ven que pues, ese equipo necesita Pulpo, les iría bien, pues nos llega a nosotros. El otro día has mencionado cultura de desarrollo, ¿no? Una buena cultura. Grabando otra cosa con Borja, una entrevista, me decía, hablemos de cultura de ingeniería. ¿Qué es una buena cultura de ingeniería? Y claro, es relativa, ¿no? Depende mucho de la empresa, depende para ti qué es esa buena cultura de ingeniería. ¿En qué se tiene que basar? Pues yo te diría que para mí es tener como un mindset de mejora continua. Hay muchos equipos que se centran en resolver los problemas cuando ya los tienen dentro de casa y es como que se deja mucho dinero en la mesa por no estar mirando qué optimizaciones podemos tener, ¿no? Para mí esa cultura de mejora continua es algo súper importante porque, por ejemplo, ahora imagínate,
hay empresas que justifican esto de no mejorar con eso de, oye, llevamos haciendo esto así desde hace 50 años, ¿no? Y nos va más o menos bien, ¿para qué cambiar? Y ahora, pues, surge una nueva tecnología, surge una nueva forma de hacer las cosas que te puede reducir la velocidad de desarrollo tanto por ciento. Ahora con Cursor, por ejemplo, realmente puedes mejorar mucho la velocidad en la que desarrollas, ¿no? Pues ese estar identificando esas oportunidades para mejorar me parece una buena práctica en la cultura de desarrollo. Otra buena práctica me parece tener en cuenta al cliente. En general los desarrolladores estamos muy focalizados en la calidad del software, pero nos olvidamos de por qué estamos construyendo este software, ¿no? Cuál es el propósito de esta feature que estamos construyendo. Para mí es una buena cultura en la que se tiene en cuenta el cliente y el propósito de lo que estamos haciendo. Y luego aprendizaje continuo, colaboración, también ayudan a ir mejorando el equipo poco a poco. Claro, esa cultura de entregar producto de calidad y hacerlo pensando en el cómo lo van a usar, cómo de útil va a ser, suele ser complejo por lo que tú dices, ¿no? Que nosotros, los desarrolladores, nos enfocamos en, joder, voy a aplicar las mejores arquitecturas, Claro. o ciertas cosas que muchas veces hay que ser más pragmático, ¿no? Y ser, pues con esta solución voy a ir antes y voy a dar mejor experiencia. Total. Pero depende mucho del caso. O sea, yo creo que depende mucho del punto en el que esté la empresa y en concreto para esa funcionalidad. Y a lo mejor crear buen software en un contexto puede significar invertir mucho tiempo en que sea mantenible en el futuro y que sea escalable, pero en otro contexto, generalmente en empresas más pequeñas, tiene más importancia el sacarlo rápido y que cumpla las necesidades del cliente, ¿no? Y a lo mejor, pues con un poco de deuda técnica, tiene más calidad, es mejor que si tardáramos más o no lo hiciéramos cumpliendo o resolviendo el pain del cliente. Es que llegar a tiempo es importante. Sí. Sí. Claro, tú has tenido una experiencia previa y ahora estás emprendiendo. Es un camino que yo admiro, pues yo nunca he tenido ese coraje. Pero seguro que te has dado trompicones por el camino, ¿no? y que has cometido errores. Cuéntanos alguno del que hayas aprendido, ¿no? Antes decías que la mejora continua es importante. ¿Qué te ha hecho? Pues realmente todo el rato estamos cometiendo errores. Pero, no sé, realmente tampoco me gusta, bueno, no sé si llamarlo errores porque, o sea, después de hacerlos, pues dices, vale, sí, esto no sale bien, está claro, ¿no? Pero en el momento, con la información que tienes antes de emprender la acción, yo creo que es una buena, en todos los momentos pensé que era una buena decisión emprender esa acción. En general, muchos de los errores que cometimos fueron con el go-to-market. Por ejemplo, con la Bonilista nos salió súper bien. Pensabas que iba a decir que nos fue un error. No, con la Bonilista nos salió súper bien. Y dijimos, buah, vamos a patrocinar más newsletters. Entonces nos gastamos, no sé, 5.000 euros en la newsletter de tecnología más grande del mundo, que es TLDR. Y nos comimos nada, fue fatal. O patrocinando algún canal de YouTube, también pagamos 3.000, varios miles por alguna colaboración y que no resultó, ¿no? Pero en esos momentos yo creo que está bien probar, aunque luego no funcione. Con algunas features de producto también nos pasó, que desarrollamos algo y al final hasta lo borramos porque no
nadie lo usaba y no tenía sentido. Sí, que lo que tú ves clarísimo, ¿no? Luego no se usa como esperas que se use. Claro, pero yo creo que está bien probar, o sea, mejor si aciertas siempre, pero bueno, es muy difícil tener toda la información para saber qué cosas van a funcionar. Todo el mundo falla. Sí, Si no, sería aburrido. claro, pero si no fallas tampoco sabes qué cosas funcionan y qué no. Y una lección que hayas aprendido ya como fundador, como emprendedor, que puedas decir, pues mira, esto me resultó de un valor aprenderlo tremendo que no sabía que iba a ser así. Yo aquí te diría dos cosas. Uno, que hay como muchas subidas y bajadas, a veces hay súper buenas noticias y a veces los ánimos están por los suelos, pero es importante ni subirse mucho ni bajarse mucho y seguir. Y para eso un cofundador ayuda mucho. Y el otro consejo o el otro aprendizaje para mí es rodearnos de gente muy buena. Aunque no sean, porque en el equipo somos 3 personas, pero tenemos una red de contactos muy buena en la que nos apoyamos para pedir feedback de producto, pedir introducciones a otras personas. Eso es para mí súper importante. Y llegará un momento, entiendo, que igual te da vértigo o igual estás deseando que ocurra, de que si todo va bien, el equipo lo tendréis que crecer, ¿no? Eso haremos, Manfred. No iba por ahí, que te lo agradezco también. Pero ¿cómo lo tendríais? No sé si lo habéis planteado ya, pero ¿cómo crees que sería un escalado con sentido? Pues aquí creo que me gusta más el camino de hacer las cosas de forma eficiente y sostenible. Y aún así sí que pronto contrataremos a un desarrollador. Probablemente sea alguien de la universidad, porque nosotros tenemos las oficinas en la universidad. Entonces, a lo mejor será algún estudiante de último año. Yo también empecé así como desarrollador y hay gente muy buena en nuestra universidad. Entonces, pues sí, probablemente pillaremos a alguien de ahí cerca y bien. Claro, tú lo viviste, ¿no? Como empleado joven al que seguramente te tuvieron que dar mucha dedicación, formativamente me refiero, un onboarding apropiado, estar cerca de ti. ¿Eso lo tenéis planeado? Es que mucha gente o mucha empresa falla en ese tipo de cosas y para mí yo creo que es fundamental, ¿no? Y más para un perfil con menos experiencia. Sí. No lo tenemos planeado. A ver, yo cuando empecé a trabajar también empecé en un equipo muy pequeño de 5 personas y era todo muy caótico, pero como que me hizo darme cuenta de... O sea, al ser un equipo muy pequeño, era muy fácil entender cómo funcionaban las cosas y las prioridades de la empresa y qué tenía que hacer. Y luego mi jefe en ese momento sí que me acompañó mucho pues, las primeras semanas, ¿no? Mucho pair programming y reuniones y tal. Pero sí, yo diría que en un equipo pequeño tampoco parece muy complejo hacer un onboarding. Probablemente en un equipo más grande sea más complicado. No lo sé, nunca estuve. Igual que Pulpo, identificáis que en un equipo grande hay diferentes necesidades, ¿no? Que en uno chico. Aquí pasa lo mismo. Sí. Pero un equipo grande también puede arropar más a esa persona que se incorpora al equipo, ¿no? Sí.
Seguro que, bueno, no sé si, igual no, pero no sé si formateáis códigos antes de subir, etcétera. No sé si tenéis ahí Sí, alguna linters, sí. linters. ¿Espacios o tabuladores? Espacios, sí. ¿Sí? Pero bueno, realmente nada. Quiero decir, la verdad no lo sé. Como lo Hacemos formatees está bien, ¿no? control S y se formatea solo y me da igual, la verdad. Aquí yo creo que la gente que, bueno, no es que tengamos más experiencia o menos, que venimos de años atrás, yo creo que preferimos el tabulador. Sí, No sé si es por cuestión, pues ni idea. No sé, yo creo que no hago nada. Yo hago... confías en el... Sí, creo que lo hace automáticamente el cursor, el Visual Studio Code. Cambio de línea y ya me lo pone en la línea correcta, o sea, en el tabulador correcto. sitio. Entonces, pues no... No te preocupes. Es más importante sacar el producto Total, sí. que estar en... Sí. Yo es que soy muy... y el otro día hablaba con Jordi Miró de Others Network, que muy buen líder técnico también. Y es que para mí el software realmente es una herramienta para construir algo. O sea, a mí programar realmente tampoco me tiene ninguna gracia. Quiero decir, a mí me gusta crear un producto que la gente utiliza, crear algo que la gente use. Pero en sí el código tampoco me llama mucho la atención. O sea, sí que, pues, yo qué sé, en la uni me gustan mucho las mates, me gustan los algoritmos y entender cómo funcionan. Pero en sí, o sea, cuando programo no estoy mirando esas cosas. O sea, tienes una mente mucho más de producto. Sí. Y seguro que tienes referentes, gente que te haya inspirado. Decías que tu cofundador ha sido una bendición, ¿no? Pero ¿qué otras personas o él mismo han sido referentes para ti en tu carrera? Pues yo cuando vine a Barcelona a estudiar, empecé, tampoco sabía muy bien esto de las startups, no sabía muy bien qué era. Cuando empecé a trabajar como desarrollador en esta startup, me empecé a fijar pues en los fundadores de esta empresa y me empezó a entrar el gusanillo con las startups. Y me acuerdo de un día que nos llevaron a un evento que hacían en ITNIC los fundadores de Factorial, Jordi Romero y Bernat. Y ahí como que me sentí súper identificado con ellos, porque ellos estudiaron en mi facultad, eran programadores los dos y habían montado un unicornio. Y estaba yo al lado de ellos, ¿no? Y les escuchaba y decía, joder, vienen del mismo sitio que yo, ¿no? Entonces, como que me sentía mucho más identificados con ellos que con, yo qué sé, con típicos fundadores como Steve Jobs o Zuckerberg o así. Entonces, a raíz de esa primera vez, pues empecé a ir casi a muchos eventos de estos con Jordi Bernat y para mí fueron como referentes muy grandes al principio. Y a lo largo del camino pues conocí a mucha gente, otros emprendedores también, que también son referentes para nosotros. Y tenemos la suerte de hasta tenerlos como asesores, advisors, pero al final nos ayudan de forma altruista, pues, yo sé, el antiguo CTO de Twenty, el CTO de Capchase, Ezequiel, la gente de Codely, Javi Rafa, y ahora mucha gente más que sí que nos ayuda un montón. Y eso es, o sea, yo es que estoy enamorado de nuestra comunidad, ¿no? De cómo de colaborativos somos entre nosotros, de cómo nos ayudamos. Todo esto, ¿crees que también nació en parte por la comunidad técnica? ¿El qué? ¿El pulpo? El poder apoyarte en otra gente, el poder haber tenido esa charla con la gente de Codely. Sí, creo que
Y por eso también me gustan muchísimo más los eventos técnicos que los eventos de empresas como el Mobile o el BDS. En general siento que como la gente técnica es mucho más como de ayudarse unos a otros y están mucho más dispuestos a hablar y incluso a probar herramientas, ¿no? Y eso es algo que nos benefició mucho, porque dices, oye, soy un developer, acabo de hacer esta tool para agilizar las code reviews, la pruebas, ¿qué tal? Dice, vale. Y yo me imagino que en otras industrias pues conseguir que la gente pruebe lo que haces es más difícil. Es complejo, ¿no? Sí. Y claro, comentabas, ¿no? Que o que parte de tus referentes habían sido estas personas de Factorial. ¿Podrías decir que fue el momento en el que se te metió el veneno de emprender? Yo creo que sí, sí. Sí. No, tal cual. Y de hecho, o sea, hablé con ellos y se lo dije. O sea, yo estoy súper agradecido de que, porque hasta a nivel mundial son unos emprendedores referentes. Factorial ahora emplea más de 1000 personas en todo el mundo y cada jueves están compartiendo todo lo que aprendieron en su trayectoria, ¿no? Y es como contenido muchísimo valor. No sé, hice también el Power MBA, hice algún curso de negocios, en la uni hice alguna asignatura de emprendimiento también, pero yo le veo mucho más valor a las charlas que dan ellos ahí. Puedes preguntarles cualquier cosa y para mí eso tiene muchísimo valor y es gratis. Y es lo que realmente dices, ostras, eso mola, ¿no? O que te metes ese veneno en... Sí, sí, total. Guay. Pues no sé si quieres tú comentar algo más, Marco. ¿Quieres que charlemos? Pues por mi lado, lo que dije antes lo sigo manteniendo. Si alguien prueba el workflow de PRs y no les de utilidad, yo saco 100 euros y se lo doy. Y nada, y para cualquier cosa me pueden contactar por LinkedIn o por correo electrónico. Bueno, por correo electrónico no, por LinkedIn. Y nada. Bueno, yo te agradezco este ratito. Igual que tú animas que te contacten, yo también los animo porque tenéis un producto que mola mucho. Eres una persona muy cercana además. O sea que desde que nos conocimos ya hemos tenido 3 o 4 charlas y siempre has estado por la labor. O sea que seguro que ayudarás a quien te pida ayuda. Y nada, agradecerte este rato y espero que haya resultado de valor y siga aportando a la comunidad. Oye, pues muchas gracias, Leo. A vosotros, a ti.